Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desgranar un asunto bastante jugoso que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem Bürsin felicitó y criticó a Hande Erçel, la verdad revelada. Sé que suena un poco contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien felicite y critique a la vez? Pues bien, prepárense porque vamos a ir al grano y les traeremos todos los detalles de esta peculiar situación, analizando lo que hay detrás de estas palabras y lo que realmente podría significar para su relación y sus carreras. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y les permitirá estar al día con todas nuestras novedades, análisis y primicias del mundo del entretenimiento. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia que ha revolucionado a sus seguidores gira en torno a unas declaraciones que Kerem Bürsin hizo públicamente acerca de Hande Erçel. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem y Hande son una de esas parejas que cautivaron al público desde el primer momento. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y su química en pantalla traspasó la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Durante su relación, ambos compartieron muchos momentos a través de las redes sociales, mostrando su amor y complicidad, lo que les valió una legión de fans incondicionales que los apoyaban en cada paso. Sin embargo, como saben, la vida de las celebridades a menudo está bajo el microscopio, y las relaciones públicas suelen ser objeto de intensos debates y especulaciones. Lo que ha sucedido recientemente es que Kerem Bürsin, en una aparición pública, fue preguntado sobre el nuevo proyecto de Hande Erçel. Hande, para quienes no lo sepan, ha estado incursionando en el mundo de la moda y ha lanzado su propia colección de ropa, un paso muy importante en su carrera que ha sido recibido con entusiasmo por muchos. Kerem, al ser consultado sobre esto, no solo expresó su orgullo y admiración por el logro de Hande, sino que también añadió un comentario que ha sido interpretado por algunos como una crítica velada. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Él comenzó diciendo algo así como: "Estoy muy feliz por Hande, es un proyecto increíble y sé cuánto ha trabajado en ello. Estoy muy orgulloso de verla cumplir sus sueños". Estas palabras, sin duda, son un gesto de apoyo y felicitación, lo que se esperaría de alguien que en su momento compartió una relación tan cercana con ella. Demuestra que a pesar de su separación, hay un respeto mutuo por sus logros individuales. Sin embargo, la clave está en lo que vino después. Kerem continuó diciendo: "Ella siempre ha sido muy talentosa y ambiciosa, pero esta vez ha demostrado una faceta empresarial que me ha sorprendido gratamente. A veces la gente se enfoca demasiado en el exterior y olvida la inteligencia y la visión que hay detrás. Estoy seguro de que a partir de ahora, muchos la verán no solo como un rostro bonito, sino como una mujer de negocios con mucho potencial". Y ahí está la supuesta crítica. La frase "a veces la gente se enfoca demasiado en el exterior y olvida la inteligencia y la visión que hay detrás" ha sido el punto de inflexión. ¿A qué exterior se refería? ¿Y quiénes son esa gente? Las interpretaciones no se han hecho esperar. Algunos seguidores de Hande lo han tomado como una indirecta de que antes de este proyecto, la atención hacia ella se centraba únicamente en su belleza física, y que Kerem, al mencionar esto, estaría defendiéndola y elevando su figura a un plano más intelectual y empresarial. Lo ven como un elogio disfrazado de observación, reconociendo que Hande está demostrando que es mucho más que una cara bonita. Por otro lado, hay quienes lo han interpretado de una manera un poco diferente, sugiriendo que Kerem podría estar lanzando una puya sutil. Podría estar diciendo que en su momento, cuando estaban juntos, la atención de la gente se limitaba a su apariencia, y que ahora, con este proyecto, se está viendo obligada a demostrar su valía de otra manera. Es una lectura un poco más cínica, pero no es descartable en el mundo de las relaciones públicas y las segundas interpretaciones. Otra posible lectura es que Kerem, al decir esto, podría estar buscando validar el propio éxito de Hande, quizás como una forma de asegurarse de que su trayectoria profesional no se vea eclipsada por su pasado mediático como pareja. Es como decir: "Miren, ella es talentosa en muchos aspectos, y esto de los negocios es una prueba más de su valía". Lo cierto es que las palabras de Kerem, al igual que muchas declaraciones de celebridades, son abiertas a la interpretación. No tenemos la certeza absoluta de su intención.
Lo que sí es innegable es que Kerem, a pesar de su separación de Ande, ha mantenido una postura de respeto y admiración por su carrera. Esto es algo positivo, ya que en el mundo del espectáculo no siempre vemos este tipo de gestos. Después de una ruptura, es común que las cosas se pongan tensas o que haya silencio, pero aquí vemos a Kerem reconociendo el esfuerzo y el talento de Ande en un nuevo ámbito. Es importante recordar que ambos son actores y, como tales, están acostumbrados a interpretar roles y a construir personajes. Sin embargo, aquí estamos hablando de sus declaraciones públicas, de su imagen ante los medios y ante sus fans. Kerem Bürsin es conocido por ser una persona carismática y a menudo reflexiva en sus comentarios. Hande Erçel, por su parte, ha ido construyendo una carrera sólida, y este proyecto de moda es una clara demostración de su ambición por diversificar sus intereses y explorar nuevas facetas de su personalidad profesional. La moda siempre ha sido un terreno interesante para los artistas. Muchos actores y actrices utilizan su plataforma para lanzar colecciones, colaborar con marcas o incluso crear sus propias líneas. Esto les permite conectar con su público de una manera diferente y expandir su influencia más allá de las pantallas. En el caso de Hande parece que ha invertido mucho tiempo y energía en este proyecto, y es natural que Kerem, como alguien que ha sido parte de su vida, tenga una opinión al respecto. Ahora pensemos en la estrategia detrás de estas palabras. Si Kerem realmente quisiera criticar a Hande, podría haber sido mucho más directo, o quizás no habría dicho nada en absoluto. El hecho de que haya elegido felicitarla y luego añadir ese comentario sugiere que hay una intención más sutil. Podría ser una forma de generar conversación, de mantenerse en el radar mediático, o incluso de defender la imagen de Hande ante quienes la hayan criticado por su enfoque en la moda. Es posible que Kerem esté intentando enviar un mensaje sobre la importancia de no juzgar a las personas solo por su apariencia. En la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo, y es fácil caer en la trampa de subestimar la inteligencia o la capacidad de alguien basándose en lo que se ve a simple vista. Al resaltar la inteligencia y visión de Hande, Kerem podría estar intentando elevar su perfil y recordarle al público que es una mujer completa, con múltiples talentos y aspiraciones. También es interesante considerar la reacción del público. Como mencioné antes, los fans de Hande se han dividido un poco. Algunos la ven como una defensa admirable, mientras que otros buscan un doble sentido. Esta ambigüedad es lo que a menudo alimenta el interés en las noticias de celebridades. Crea debate, genera especulaciones y mantiene a la gente hablando. En mi opinión personal, y esto es solo una interpretación, creo que Kerem está intentando enviar un mensaje positivo y de apoyo. La separación de una pareja, especialmente una que ha sido tan popular, puede ser complicada. Sin embargo, parece que ambos están gestionando su relación post-ruptura de una manera madura y respetuosa. Kerem, al felicitarla de esta manera, está mostrando madurez y un genuino aprecio por los logros de Hande, independientemente de su relación pasada. La parte de la crítica puede ser más bien una observación sobre cómo la sociedad a veces juzga a las mujeres en el ojo público, enfocándose más en su apariencia que en sus capacidades intelectuales o empresariales. Él la está defendiendo de alguna manera, elevando su figura. Además, este tipo de declaraciones pueden ser beneficiosas para ambos. Para Hande, recibir el apoyo de una figura pública como Kerem, incluso después de su separación, le da un impulso adicional a su proyecto y refuerza su imagen como una emprendedora talentosa. Para Kerem, demostrar que es una persona que apoya a sus exparejas en sus emprendimientos lo presenta como alguien magnánimo y seguro de sí mismo. En definitiva, la verdad revelada aquí no es una disputa escandalosa, sino más bien una muestra de cómo las palabras de una celebridad pueden ser interpretadas de múltiples maneras, y cómo incluso un gesto de felicitación puede venir envuelto en una reflexión más profunda sobre las percepciones sociales. Kerem Bürsin, con sus palabras, parece haber felicitado a Hande Erçel por su nuevo proyecto empresarial, mientras que al mismo tiempo, ha aprovechado para reflexionar sobre la importancia de ver más allá de la apariencia física y reconocer la inteligencia y la visión que hay detrás de una persona. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos desgranado este intrigante asunto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando sus palabras y las posibles intenciones detrás de ellas. Como hemos visto en el mundo del espectáculo, cada frase cuenta y cada gesto puede ser interpretado de mil maneras. Lo importante es que ambos continúan creciendo profesionalmente y que, al parecer, mantienen un respeto mutuo. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya aclarado un poco las cosas.
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem estaba defendiendo a Ande, o hay alguna otra interpretación que se les ocurra? Nos encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.